Bien, damos gracias a Dios por estar un domingo más en la casa del Señor. Saludamos a aquellos que nos están apoyando aquí, los que nos están ayudando con las grabaciones. Y damos gracias a Dios también por todas las mamás en este día en que están celebrando el Día de las Madres. Voy a leer allí en el Salmo 127, un salmo muy hermoso, que habla acerca de que todo proviene de Dios. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti ahora para que nos uses como instrumento y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, y de todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y YouTube, para recibir el mensaje de tu palabra. Una vez más te pedimos que seas con cada mamá en este día, que puedan estar allí con sus hijos, y las que no puedan estar, que sientan tu presencia, tu cuidado, tu protección y tu amor esté sobre ellas. Gracias por tu amor y gracias por tus cuidados. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar hoy de la familia, herencia de Dios, ¿verdad? Y este salmo dice allí en el versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Vamos a repetir todos los estamos aquí, ese texto que está puesto en pantalla, que es un mandamiento y que vamos a ver que es el primer mandamiento con promesa. Vamos a ver si todos lo podemos decir juntos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2 y 3. Bueno, la Biblia contiene muchos mandamientos y miles de promesas, pero el honrar a los padres es el primer mandamiento en que está incluido una promesa. Esto nos dice lo importante que es para Dios honrar a los padres, los cuales son creación de Él. Qué triste es que vivimos en una generación que no honra a los padres, ¿verdad? Y vemos en todo lugar, en toda la redondez de la tierra, los hijos en un gran número pues abandonan a los padres, no honran a los padres, pero es el primer mandamiento con promesa. Una de las consecuencias de que los jóvenes hoy vivan menos es precisamente porque no honran a los padres. Y no porque ahora esté la epidemia del coronavirus, mueren todos los años decenas y decenas y decenas de miles de jóvenes por la violencia, por la droga, por la corrupción, por la maldad, ¿verdad? Pero la causa es precisamente no honran a los padres, ¿verdad? La Biblia estableció bien el honrar a los padres. Si usted va allí, si vamos al capítulo 20 de Éxodo, usted va a ver que allí aparece incluido entre los 10 mandamientos, y dice allí en el capítulo 20, dice allí: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, y entonces en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, dice aquí que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Eso es una gran verdad que hoy tristemente pues el mundo la desecha, la cambia, no la estima, porque la gente está en contra de todo lo que Dios dice. O sea, con tal de estar en contra de Dios, está en contra de su palabra y de lo que Dios establece, sabiendo que lo que trae bendición precisamente es cumplir con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué cosa es una herencia? Darle a uno heredades, posesiones o bienes, recibir algo dado por otra persona. O sea, la herencia es algo que nos ha sido dada. A veces se da una herencia sin la gente merecerla, pero dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. Qué triste es que el mundo no entiende esto, porque el mundo no quiere obedecer la palabra de Dios. En el mundo hay millones y millones de libros
y no quiero, deja ver, para explicarlo bien, millones de tipos de libros diferentes, no de reproducciones. De reproducciones hay cientos y cientos y cientos de millones de libros, pero libros como tales, hay libros de historia, libros de filosofía, libros tipo novela, libros de psicología, hay millones y millones que salen. Todos los años salen miles de libros nuevos y se hacen una cantidad de reproducciones tremendas. Pero ningún libro puede hacer lo que hace la palabra de Dios. Cambiar el corazón, cambiar la mente. Hay algo que yo he dicho otras veces y siempre que recordamos a la familia, no importa, escuche bien, no importa qué haya hecho mamá o qué haya hecho papá. Lo que me dice la Biblia a mí es que yo tengo que honrar a mamá y a papá, sea quien sea, punto, ¿no? O sea, la Biblia no hace una excepción que dice, bueno, si mamá se porta mal, no la honre. O si papá se porta mal, no lo honre. No importa lo que hayan hecho. Porque sabemos que hay padres que abandonan a los hijos. Bueno, si usted es cristiano, siga orando por su padre y por su madre. No importa lo que hizo. ¿Por qué? Porque sigue siendo su mamá y su papá. Además es un mandamiento, o sea, los mandamientos de Dios no se discuten, los mandamientos de Dios se obedecen, ¿verdad? Y no se pueden cuestionar porque Dios sabe lo que hace. Pero cuando nosotros honramos a mamá y a papá, se lo merezca, no se lo merezca, vamos a tener la bendición de Dios. La familia es una bendita herencia dada por Dios. Hoy vamos a estar leyendo ahí en la Biblia porque no vamos a poner los textos en pantalla. Dice este versículo que leímos, Salmo 127:3, dice que he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La Biblia, los que tienen temor de Dios, reconocen que los hijos son dados por Dios. Allí en Génesis 48, cuando se visita a José allí, cuando vinieron a visitar a José, acuérdense que José fue prosperado en Egipto y su familia vino porque había una gran hambre. Dice allí en el versículo 9, cuando Jacob le pregunta a José, y dice, ¿y estos quiénes son? Y dice el versículo 9, y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. O sea, José reconoció que los hijos habían sido dados por Dios. Fíjense cómo Dios obra. José estuvo en Egipto, vendido muy joven. Se calcula que tendría unos quizás 17 años más o menos cuando fue vendido, 16, 17 años, y se casó con una sacerdotisa o con la hija con Asenat. Pero sin embargo esa mujer conoció al Dios verdadero y sus hijos pudieron crecer con el conocimiento de Jehová. A tal grado que cuando Dios da a las tribus la herencia, los dos hijos de José recibió doble ración. O sea, los dos hijos de José, cada uno recibió una tribu. José no recibió, pero lo recibieron sus hijos. Así que él reconocía que los hijos son dados por Dios. Tristemente la mayoría no los reconoce ni lo acepta, ni antes ni ahora. Hay un pasaje que está en el profeta Jeremías que nos habla de esta triste realidad. O sea, hay personas, y a veces incluyendo el pueblo de Dios, no reconocía que herencia de Dios son los hijos. Allí en el capítulo 2 de Jeremías, los versículos del 33 al 35 dice, ¿por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún no los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dice, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Esto estaba hablando Jeremías al pueblo de Dios que había caído en el terrible pecado del aborto. Fíjense como dice allí el versículo 34, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. Y entonces ellos decían, no es pecado. O sea, el pueblo de Dios cayó en grandes pecados, por eso Dios lo tuvo que juzgar y fueron llevados cautivos muchas veces. El texto bíblico del profeta Jeremías nos enseña cómo Dios condena la práctica del aborto que su pueblo estaba haciendo precisamente en ese tiempo, en contra de lo establecido por Dios, y que además decían no es pecado. O sea, la gente hoy practica el aborto y dice no, esto no
no es pecado, esto es mi decisión, yo tengo mis derechos. Hoy en el mundo hoy se practican anualmente, este es el cálculo, esto está ya sobrepasado, más de 50 millones de abortos cada año. E igualmente dicen, tenemos derecho a hacerlo y no es pecado contra Dios, es nuestra decisión y nuestro derecho. Fíjense qué terrible, de esto hemos hablado otras veces, pero hermano, hay que recordar. Cuando se va a hacer un aborto, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando de que se va a matar a una criatura. Bueno, habla la esposa con el esposo. A veces no hablan entre sí, pero bueno, a veces hablan. Se ponen de acuerdo la esposa y el esposo, hablan con el médico, se ponen de acuerdo con el médico, pero no cuentan con la criatura, que es la que va a ser matada. Y a veces, ustedes saben que ya el niño tiene su forma a partir de creo que del mes, de un mes y pico ya tiene forma. Entonces, lo terrible de nuestro mundo es que ya ahora se hacen abortos casi ya la criatura está formada, que inclusive puede salir y puede dar a luz. Ustedes saben que hay niños que han nacido con 5 meses y han logrado sobrevivir. Hay 7 mesinos que nacen a los 7 meses y pueden sobrevivir, o sea, normalmente. Y entonces, ¿qué hacen? Hay gente que ha dicho, bueno, si tú quieres hacerlo, ya está prácticamente, digamos, que pudiera dar a luz y tú quieres matar al niño, tienes que, para que no te condenen, matarlo adentro. Entonces, ¿qué hacen? Le inyectan esto es terrible, cuando la cabeza está adentro. Porque si matan al niño, escuche bien, con la cabeza afuera, lo consideran asesinato. Ese es el mundo en que vivimos. ¿Ustedes creen que Dios no está mirando eso? Entonces, se cometen 50 millones de asesinatos y no hay condena. O sea, eso no lo condena a nadie. Entonces, las mujeres, pues las que no tienen temor de Dios, pues sencillamente le dicen, eso es tu derecho. Sí, pero ¿y el derecho del niño no lo vas a respetar? O sea, el derecho de la criatura. Yo me recuerdo cuando nació mi hijo Jerry, que doy gracias a Dios por él. Lo tengo allí conmigo en mi casa, gracias a Dios hasta ahora. Pero le dijeron a mi esposa, oye, hay un peligro con el nacimiento de tu niño. Puedes tener algunas complicaciones. Dijo, no me importa la complicación, yo lo voy a tener. Y lo tuvo y todo fue bien, gracias a Dios. Hubo algunos problemitas, pero todo se resolvió. Pero, ¿por qué? Porque cuando confiamos en Dios y cuando agradamos a Dios, Dios nos bendice. Pero tristemente este pecado está inundando el mundo en que vivimos y precisamente por eso los padres no son honrados, porque pónganse en esta condición, si unos padres, voy a ver si puedo explicar bien esto, si unos padres deciden matar a su hijo, ¿qué consideración van a tener para sus padres? Ninguna. Si matan a su hijo, pues matan a papá y a mamá también. No es el primero, o sea, hay hijos que han matado a los padres. Hay nietos que han matado inclusive a los abuelos para tratar de recibir una herencia que después no la han podido recibir. Pero ese es el gran pecado del mundo de hoy. Los padres y los abuelos son también herencia de Dios. ¿Qué les parece? Los padres y los abuelos son herencia de Dios. La palabra de Dios lo dice. Lo que pasa es que hoy no se lee la palabra de Dios, no se cree la palabra de Dios y no se quiere obedecer la palabra de Dios. Allí en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 6, dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. O sea, corona de los viejos son los nietos. O sea, los padres y los abuelos son también herencia de Dios. Es una bendición ser padre, es una bendición ser abuelo. Pero hay que ser un buen padre y un buen abuelo. O sea, no puedo obrar con mal. Si el amor de Dios está en mi vida, yo voy a querer a mi hijo y voy a querer a mi nieto, sea lo que sea. No quiere decir esto que yo le apoye su pecado. A ver si me explico. No quiere decir que yo esté de acuerdo con lo malo que dice. Pero mi amor lo va a tener. O sea, voy a estar dispuesto siempre a perdonar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo hizo algo terrible, le pidió la herencia al padre en vida que no se podía hacer. El padre dijo, bueno hijo, yo te la voy a dar, se la dio, su hijo la malgastó, vivió perdidamente y cuando lo hubo gastado todo, dijo, bueno, voy a regresar a mi padre para ver si aunque sea me pone de jornalero. Y el padre lo estaba esperando, le dijo, hijo, no. Tú eres mi hijo, le puso el anillo, lo vistió y tú eres mi hijo que se había perdido y es aquí hallado. O sea, el amor del Padre verdadero va a persistir. Claro, esa parábola del hijo pródigo simboliza a Dios. No importa lo que nosotros podamos hacer, nosotros somos hijos de Dios. Siempre y cuando vengamos arrepentidos, Dios nos perdona. Qué bueno es que Dios se presenta como el Padre amante, ese Padre que siempre nos va a cuidar, que siempre va a estar dispuesto a perdonarlo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas malas hemos hecho? Saque la cuenta. Yo siempre digo esto, simplemente coja una libreta, pero gorda. No, con esta hojita no la va a alcanzar. Y anote todo lo malo que usted ha hecho para que usted vea. Pero sin embargo, su Padre amante lo ha perdonado cuando usted ha venido arrepentido.
Mire, lea la historia del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel pecó y Dios le perdonó cuando venía a arrepentir? En el periodo de los jueces, que duró aproximadamente 350 años, el pueblo pecaba, Dios lo entregaba a sus enemigos comenzaban a esclavizarlos y a hacerles la vida imposible. Entonces clamaban y Dios tenía misericordia y enviaba a otro juez. Entonces, durante el tiempo del juez, volvían a Dios, empezaban a adorar a Dios, se moría el juez y acabado de morirse el juez, empezaban a volver a los mismos pecados. Y volvían otra vez a caer en la misma y eran llevados, volvían a clamar y Dios enviaba a otro juez. Así durante 350 años. Pero así ha sido siempre Dios. ¿Cuántas veces hemos caído y Dios nos ha perdonado? Así que tenemos un Padre amante. Vamos a ver consejos sabios para los hijos. ¿Qué dice Proverbios 23-22? Si los hijos del mundo, estoy hablando, los que no tienen a Dios, leyeran la palabra de Dios, ¿qué diferencia hubiera o qué diferente fuera el mundo de hoy? Vamos a ver los consejos sabios para los hijos. Dice Proverbios 23-22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Qué clase de proverbio? Oye a tu padre, aquel que te engendró. O sea, mi padre, gracias a Dios, antes de morir conoció a Cristo, pero mi padre fue muy bueno, o sea, fue muy bueno conmigo, muy buen padre. Y cada vez que él me decía algo, yo lo escuchaba. ¿Por qué? Porque él siempre trataba de darme lo mejor. Dice, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Tristemente hoy, pues, todo esto se olvida, ¿verdad? Y entonces, pues, si la madre estorba, la quitamos del medio. No, si tu madre, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. O sea, estate al tanto de ella, guárdala, cuídala. Vamos a ver allí ahora los consejos para los padres, o sea, consejos sabios para los hijos. En Efesios 6 dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Que es el primer mandamiento con promesa. Ahora vamos a ver los consejos sabios para los padres. Dice allí en 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. O sea, hay consejos para los hijos deben obedecer al padre, oír al padre, aquel que te engendró, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, pero también hay consejos para los padres. Tenemos que instruir al niño en su camino para que no se aparte de él. O sea, nosotros no podemos obligar a nuestros hijos que anden en el camino del Señor, pero sí podemos enseñarlos. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, la decisión de si ellos van o no a andar en el camino, esa es de ellos, pero yo tengo que enseñar. Ahora, ¿qué dice Efesios 6:4? Yo no lo voy a buscar porque no lo sé, pero bueno, usted lo va a leer después, yo lo voy a dar el material. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, yo tengo que tratar de tratar a mi hijo con sabiduría. Le voy a contar esto que fue real, no sé si lo conté aquí una vez. Yo tenía una hermana, ya pasó a la presencia del Señor, que ella se llamaba Susana y Servilio. Susana era una mujer de Dios tremenda, yo la quise mucho, ellos hicimos una gran amistad, yo lo consideraba no solamente como hermanos en la fe, sino como mi familia. Servilio, el esposo, sirvió de padrino en mi boda cuando yo me casé con Tere en la iglesia, y entonces ella tenía un hijo que ahora, gracias a Dios, está en el camino del Señor, que él había nacido en la iglesia y se había apartado. Ya cuando tenía, no sé, quizás 16, 17 años. Y entonces ella quería como obligarlo. Le dije, Susana, ¿quieres un consejo? Yo no era pastor, yo era diácono cuando aquello. Le dije, mira, mientras más lo obligues, peor es. Y así era. Como ella quería obligarlo, pues entonces se rebelaba más. Mira, haz una cosa, esto es sabiduría. Ora por él todos los días. Cada vez que te dé oportunidad, tú háblale. Pero si cuando tú le hables, él empieza a blasfemar y con ira, pues déjalo tranquilo. Entonces, eso es lo que quiere decir, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, si alguno no quiere saber del Señor, bueno, no podemos hacer otra cosa que orar, pero siempre que podamos, tenemos que hablarle de Cristo. Tenemos que invitarle a la iglesia. Tenemos que decirle, lee la Biblia. Y claro, hay un dicho que dice que no oye consejo no llega viejo, y el que es viejo y no oye consejo no llega más viejo. ¿Por qué? Porque el consejo es bueno cuando el consejo está apoyado en la palabra de Dios. Así que, como padres, tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Como familia debemos buscar la presencia de Dios cada día. Dios no está en el hogar. Si Dios no está en el hogar, todo lo que hagamos será en vano. O sea, debemos como familia buscar la presencia de Dios cada día. El Salmo 127 dice que no importa lo que hagamos, todo lo que hagamos, si no tenemos en cuenta a Dios, va a ser por gusto. O sea, no importa, no va a haber bendición de Dios si no buscamos a Dios. O sea, no va a haber bendición de Dios en el hogar
si Dios no está allí. Dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, debéis estar de reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. ¿Cuánta gente hemos oído decir, oye, mira que yo he hecho por mi familia, pero no puedo levantar cabeza? Claro, no tienes en cuenta a Dios. Tenemos que tener a Dios en el hogar. Es como que ahora usted compre una mata, una planta que a usted le gusta ornamentar, o una planta de flores, y usted quiere que crezca sin tierra. No importa lo que usted le haga, la puede poner en una vasija linda, la puede poner en el mejor lugar del patio, le puede echar agua, le puede poner que le dé el sol. No va a producir. ¿Por qué? Porque no tiene la tierra. Bueno, igual pasa. Si Dios no está en la casa no va a ser bendecida. Y cuando habla de la casa, habla del hogar. En el hogar tiene que estar Dios. Mire, yo me recuerdo, no se me olvida, yo me casé, déjame ver si no digo la fecha mal, porque yo me casé, sí, el 11 de enero del año 1967. Yo tenía 20 años, mi esposa tenía 17. Y yo recuerdo, mi esposa era una fiel cristiana, yo servía al Señor, ya cuando eso ya yo hasta predicaba la palabra, llevaba unos cuantos años. Y me recuerdo, fuimos de luna de miel. ¿Qué ustedes creen que fue lo primero que hicimos en la luna de miel? En la luna de miel. Ella tenía 17 años y yo tenía 20. Tuvimos nuestro culto de oración. Empezamos bien y nos fue bien. Durante casi 50 años. O sea, yo tengo que poner a Dios en el lugar. Si Dios no está en el hogar, no va a haber bendición. Aun puedo tener el mejor trabajo, puedo tener el mejor salario, puedo tener la mejor casa, hablando de la casa física, puedo tener lo que tenga. Si Dios no está, no va a haber bendición. Yo me recuerdo, jamás se me olvida. Y orábamos juntos y consultábamos las cosas juntos. En los momentos difíciles estábamos juntos, en los momentos de alegría juntos, y siempre contábamos con Dios. Y nuestros hijos fueron criados en el Evangelio, fueron criados allí. Lo llevamos a la iglesia, pero le enseñábamos, no solamente con palabras, sino con nuestro ejemplo de la necesidad de buscar a Dios. Cuando buscamos a Dios, cuando Dios está en el hogar, Dios guarda la casa, Dios bendice la casa. Su palabra debe estar presente cada día. O sea, fíjense lo que Dios le dijo a su pueblo. Allí en el quinto libro de la Biblia, en Deuteronomio, Dios le dijo esto a su pueblo y eso está vigente. Dice, oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras, le dijo Dios a tu pueblo, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Quiero que los versículos 6 y 7, estas palabras que yo te mando hoy, le dijo Dios a su pueblo, estarán sobre tu corazón. Primero tenía que estar en el corazón, por supuesto, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y con otra. O sea, mientras sus hijos sean pequeños, háblele de la palabra de Dios, mañana, tarde y noche. Yo me recuerdo, cuando mis hijos eran pequeños, ellos podían decir, no queremos ir a la iglesia, eso no era válido. No es que no quieras, es que tienes. Mientras esté bajo la tutela, o sea, mientras eran niños. Después cuando de grandes no los podía obligar. Gracias a Dios que siempre ellos fueron. Pero los hijos míos iban para la iglesia y se sentaban en la iglesia. Y oían el mensaje, porque no había tiempo en aquel momento, no había que hacer culto de niños, pero iban a su escuela dominical y escuchaban el mensaje. O sea, aquí Dios le dijo a su pueblo, lo que yo te mando, se lo repites a tus hijos y hablas de él mañana, tarde y noche. O sea, mientras pueda hay que hablarle, porque ¿qué pasa? Cuando el hijo es pequeño, lo tenemos en casa, pero después se va. Ya entonces no puedes hablar con él mañana, tarde y noche. Aprovecha el tiempo. Eso fue lo que Dios le dijo a su pueblo. Y eso funcionó con mi familia. Ahora, allí en el Salmo 78, los versículos 5 al 7, Dios también le dice algo allí a su pueblo. Porque Dios se lo estaba repitiendo. Lo que yo te enseño hoy, tienes que enseñarlo a tu familia. Porque eso es importante para que te vaya bien. Dice allí el Salmo 78, 5 al 7. Dice lo siguiente. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, lo cual mandó
lo cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. O sea, lo que Dios le dijo a ellos y lo que Dios había obrado, que se lo notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. O sea, cuando usted enseña a sus hijos, los hijos enseñan a los hijos de los hijos, o sea, que son sus nietos, para que la generación venidera sepa que hay un Dios. ¿Qué ha pasado? Hoy tristemente esta generación se ha olvidado de Dios. ¿Por qué? Porque no se enseña en el hogar, o porque no quieren oír a los padres, o porque simplemente quieren hacer sus propias decisiones, y el mundo va de mal en peor. Cada día está peor. Cada miembro de la familia dará cuenta a Dios. O sea, el padre no va a dar cuenta por el hijo. O sea, la cuenta que tiene que dar por el hijo es enseñarle. Pero cada miembro de la familia dará cuenta a Dios. O sea, el padre va a dar cuenta a Dios y el hijo va a dar cuenta a Dios. Cada uno va a tener que dar razón de él a Dios. Dice Ezequiel 18:20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Dios le tuvo que enseñar a esto a su pueblo, porque dice que los padres comieron las uvas y los hijos tuvieron la dentera. Quiere decir que si los padres obraban mal, los hijos también obraba mal. No, Dios le dijo: el padre va a responder por su pecado y el hijo va a responder por su pecado. Porque ¿qué pasa? Usted puede enseñar a su hijo en el camino de Dios y no quiere. Bueno, usted no lo puede obligar. Entonces él va a pagar por su pecado. Ahora, ¿cuál es su responsabilidad como padre? Enseñarle en el camino, eso sí. Es igual que el pastor, o que los que predicamos, o los cristianos. Predicamos el evangelio de lo que tenemos que hacer, cómo debemos vivir, qué es lo que Dios le agrada. Pero la gente obedece o no obedece. El que obedece es bendecido. El que no obedece, Dios lo va a juzgar y va a tener que dar a Dios razón por su pecado. Dios juzgará a cada uno según su obra, o sea, según cada uno haya hecho. Y en el Salmo 62, versículo 12, dice lo siguiente. Salmo 62, versículo 12, dice lo siguiente: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme su obra. O sea, si mi hijo es un malvado, yo no voy a pagar por la cuenta de él. Porque déjenme decirle, hay padres, lo ha habido a través de la historia, padres creyentes, temerosos de Dios, y su hijo salió un delincuente, un asesino, un hombre que ha hecho mucho mal. Bueno, él dará cuenta por su pecado. Pero el padre no, el padre, si es temeroso de Dios, va a recibir el premio de Dios. Y en 2 de Corintios 5, 10 dice que está establecido que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, y cada uno dará a Dios cuenta de su obra. O sea, cada uno dará a Dios cuenta por su obra. O sea, el día que nos presentemos delante de Dios, yo voy a dar cuenta por mi vida. Mira, tenemos un Dios que es verdaderamente justo, y valga la redundancia, pero verdaderamente justo porque es justo. O sea, usted se imagina que la salvación dependiera de la familia. Vamos a suponer, bueno, ya yo estoy viudo, pero bueno, cuando yo estaba casado, vamos a suponer que mi esposa no quisiera salvarse, entonces yo me tenía que ir al infierno con ella. No, si ella no quiere, I'm sorry, yo no puedo, pero yo sí. O sea, Dios nos dio la salvación personal. O sea, claro, cuando un hogar recibe a Cristo, dice, porque ese pasaje que está en Hechos dice: y serás salvo tú y tu casa. Lo que quiere decir es que cuando la salvación llega a la casa, está más cerca la salvación. ¿Por qué? Porque ya tú conoces el evangelio, lo puedes predicar a tu familia y pueden creer. En el caso del carcelero, cuando se le predicó a la familia, ellos creyeron también. Pero lo que voy, yo no voy a pagar porque mi esposa no quiere creer. Si mi esposa no quiere creer, bueno, ese es su problema. Porque ahora vamos a suponer que ahora mi esposa, fíjense si Dios es justo, vamos a suponer que ahora uno tiene la esposa o tiene al hijo, y el hijo dice: papi, ¿sabe que decidí tirarme de un precipicio? Usted no tiene que tirarse junto con él. Bueno, si tú quieres tirarte, hijo, yo lo voy a sentir, pero yo no quiero que tú te tires. Y quiero decir, el precipicio no solamente físico, sino el precipicio del pecado, de los vicios, de lo que sea. Así que cada uno va a tener que dar cuenta de sí, o sea, cada uno es responsable. Dios está siempre dispuesto a perdonar.
O sea, no importa lo que nosotros hayamos hecho, lo que los padres hayan hecho, lo que los hijos hayan hecho, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y se enseñó en el Antiguo Testamento y se enseña en el Nuevo. Dice allí en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Toda persona que venga arrepentida a Dios, Dios la perdona, no importa lo que haya hecho. ¿Cuántas veces hemos oído de personas que han estado en el llamado pabellón de la muerte? Y entonces a esa persona se le ha predicado el Evangelio. Han recibido a Cristo y han sido perdonados. Claro, pagaron con su vida la consecuencia de su pecado, pero salvaron su alma. O sea, Dios está dispuesto siempre a perdonar. Dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice allí en 1 de Juan 1:9, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Dios siempre está dispuesto a perdonar. En el libro de Ezequiel se dice lo mismo. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Dice allí en Ezequiel 18, 21 y 22, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. O sea, hay gente que dice, no, yo no creo que eso de que un asesino se arrepintió y Dios lo perdonó. Bueno, por eso lo dice tú que eres hombre. Dios, si se arrepintió de verdad, va a pagar la consecuencia de su pecado, pero Dios lo va a perdonar, porque Dios no hace acepción de personas. O sea, si te arrepientes de verdad, Dios te perdona, punto. Fíjense la bendición de tener a nuestro Padre Celestial, porque nosotros nos esforzamos por vivir la vida cristiana. Los hijos normales se esfuerzan por agradar a los padres, pero ¿cuántas cosas malas han hecho los hijos? Pero el Padre siempre está dispuesto a perdonar. Debemos estar dispuestos a perdonar, así como nuestro Padre Celestial nos perdona. Y como conclusión, no olvidemos nunca que la familia es una herencia divina. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. O sea, ¿por qué el mundo está tan desastroso? Porque no se considera la familia como una herencia de Dios. O sea, se ha perdido el respeto, se ha perdido la consideración, se ha perdido el amor, se ha perdido la compasión, se ha perdido la misericordia. O sea, los hijos no tienen misericordia de los padres no tienen misericordia de los hijos, pero todo es porque no se quiere obedecer lo que Dios estableció. Porque ¿quién fue el creador de la familia? ¿El hombre? No, el creador de la familia fue Dios. Creó a un hombre y una mujer, y de ahí salieron los hijos de Adán y de Eva. Y crearon una familia, y ahí están las familias de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los profetas, de los apóstoles, de la iglesia primitiva. El creador de las familias es Dios. La familia es una herencia divina. Y lo único que tenemos que hacer es tratar de vivir conforme a las ordenanzas de Dios. Tenemos que honrar a mamá y a papá, tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que estar dispuestos siempre a perdonar. Hoy yo sé que en muchos lugares se celebra el Día de las Madres, pero el Día de las Madres no es un día, el Día de las Madres son todos. Sí, porque hay gente, estoy hablando de los casos que hay gente que el Día de las Madres le lleva un ramo de rosas tremendo, le llevan un regalo que le costó $1,000 ese día, pero los otros 364 días, ni una llamada, ni un texto, oye, estoy bien, ¿cómo estás? Te quiero, no hay nada, no, eso no funciona así. Mire, mejor que no le des nada, pero que todos los días la puedas llamar, si puedes hablar con ella, mami, te quiero, mami, desearía estar contigo. O sea, el amor de los hijos para sus padres tiene que ser siempre igual que el de los padres para los hijos. Dios, ¿cuándo Dios nos ama? Siempre. No importa la situación que tengamos. Si estamos en una situación buena, o sea, en que no tenemos problemas, Dios nos ama y nos cuida. Pero si estamos en una situación difícil y a veces nos apartamos, también Dios nos sigue amando, esperando que le busquemos y que nos arrepintamos. Así que qué bueno es saber que la familia es una creación divina. El mundo no entiende esto, el mundo no reconoce eso, y por eso el mundo está como está. Yo veo muchos documentales y es triste cuando los hijos, claro, en algún momento tienen que irse, pero a veces lo hacen antes de tiempo y le dicen, es el único quizás sostén en la casa, la única compañía, y le dicen al padre o a la madre o al padre y a la madre, oye, me voy, quiero vivir mi vida.
sea, no tiene por qué irse, no se ha casado, no tiene motivo, tiene quizás trabajo allí mismo donde está y los abandonan. Eso sucede en toda la redondez de la tierra. ¿Pero por qué? Porque no se considera la familia como una herencia de Dios. Porque los padres necesitan de los hijos y los hijos necesitan de los padres. Pero como no hay un concepto, el concepto que Dios da, pues entonces no hay respeto y no hay amor. Que Dios nos ayude a poder dar este mensaje, que oremos todos los días por las mamás, no hoy solamente, y que oremos también por los papás, que oremos por los hijos, que oremos por los abuelos, que oremos por los nietos, porque todos son herencia de Dios, porque todo ha sido creación divina. Ojalá que el mundo pueda entender esto. Si el mundo se rigiera por las leyes de Dios, qué diferente fuera. Hubiera respeto, hubiera amor, hubiera consideración y hubiera misericordia en medio de tanto dolor y de tanta injusticia. Vamos a orar. Señores y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque siendo el Dios creador de los cielos y de la tierra, eres nuestro Padre amante, el cual nos enseña, el cual nos guía, el cual nos consuela y el cual está dispuesto a perdonarnos cuando cometemos pecado y nos apartamos de ti. Eres un Dios amante, un Padre amante, que siempre estás dispuesto allí a estar presente en todo momento y en toda situación. Que podamos entender lo que tu palabra nos enseña, que la familia es herencia tuya, que es una creación tuya. Que como padres sepamos amar y guiar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Que los hijos puedan respetar y puedan amar a sus padres. Que los nietos también puedan respetar a sus abuelos. Que podamos entender que todo proviene de ti. Y que lo único que tenemos que hacer es entender que tú, que eres el Dios Todopoderoso, y que eres el creador de todas las cosas, también te presentas como el Padre amante, que siempre estás dispuesto a perdonar si venimos arrepentidos a ti, y que tu cuidado y tu protección siempre estará sobre nosotros. Que de igual forma nosotros obremos con aquellos que están a nuestro alrededor, con nuestra familia y con aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, por tu amor. Y una vez más, bendice a cada mamá en este su día, y que cada día ellas puedan ser honradas por sus hijos. Bendice también a los padres, bendice a los abuelos y sobre todo bendice a todos aquellos que ahora están quizás solos allí en los lugares en que están quizás enfermos, para que tu protección, tu consuelo y tu presencia sea una realidad en sus vidas. Gracias por tu amor y gracias por todo lo que nos has dado. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.